Úbeda Historia. Hubo un tiempo en que en la plaza del General Saro, hoy de Andalucía, había árboles que daban sombra a los jóvenes que allí nos reuníamos a diario en las tardes de verano, todavía muy lejano el día en el que todo aquello sería destruido por la construcción de un parking subterráneo. En el Paseo del Mercado, hoy Plaza 1 de Mayo, todavía no había llegado eso que se llama la cultura del ocio, la apertura de bares y pubs que han hecho de aquella zona tranquila y vecinal un espacio de degradación permanente. En aquel tiempo analógico y provinciano, las pandillas de chiquillos invadían con sus juegos las calles, y la ocasional aparición de un turista extranjero era una anomalía exótica que atraía las miradas de niños y adultos. Durante la época de la que hablo, el casco histórico era un espacio aparte del resto de la ciudad, una Úbeda que se modernizaba y ampliaba a pasos agigantados. Llegados al Real, el ambiente se iba ensombreciendo conforme se descendía a los barrios meridionales. El bullicio y el trasiego de las zonas comerciales daba paso, casi sin transición, al sosiego de las áreas marginales, como si la urbe anduviera a dos velocidades, la de la ciudad dinámica y moderna al norte y la del pueblo retraído y apático al sur. En ese tiempo, tan cercano y tan distante a la vez, las fiestas tradicionales no eran excusa para el éxodo vacacional, sino para echarse a la calle y recorrer la ciudad, para asomarse a esos barrios donde no se iba durante el resto del año. Hoy Úbeda es, entre otras muchas cosas, una ciudad sin sombras. Ignoro si obedece a una consigna o es solo fruto de una lamentable inercia. El arboricidio se ha convertido en un deporte practicado por todas las corporaciones que se han limitado a constreñir los espacios verdes a algunas áreas muy concretas, como si la presencia de arbolado en calles y avenidas fuera una especie de oprobio para una ciudad con pretensiones universales, como si los árboles supusieran una intolerable afrenta a ese urbanismo ortopédico al que parecen aspirar. Mi generación ha sido testigo de parte de esa transformación. Descampados que ahora son urbanizaciones, solares que ahora son bloques de pisos, arena que ahora es asfalto y sombras que ahora son secarrales. Úbeda hoy es, según qué zonas, todo un tributo al ladrillo y el hormigón. El paseante recorrerá cientos y cientos de metros sin encontrar un solo árbol, sin una maldita sombra donde cobijarse del sol del estío o descansar la mirada de la monotonía del paisaje urbano. Cabría preguntarse a qué obedece esta fijación por la tala indiscriminada que ha llevado a la ciudad en los últimos años a convertirse en uno de los más bellos solarium de Andalucía, un espacio ideal para broncear la piel mientras admira sus hermosos monumentos. El tiempo de la plaza del General Saro y del Paseo Mercado desapareció para siempre, y con ella aquellas estampas de la infancia y juventud, los carrillos, las pandillas de chiquillos, la soledad del Real al caer la tarde, el Paseo de Santa María y la Plaza de los Caídos, las eras, los árboles. Hemos mejorado sin duda, o al menos esa es la opinión general, o lo que se nos ha hecho creer desde que el mundo se tornó global y accedimos a la conexión planetaria, desde que nos volvimos virtuales y viajeros y descubrimos el atraso y la insignificancia de nuestro pueblo comparado con la inmensidad de las ciudades de fuera, desde que perdimos la inocencia y la ilusión por las cosas de siempre. Viajemos de nuevo a la Edad Media desde esta Úbeda sin sombras del siglo XXI, una Úbeda urbana, turística y globalizada, asomada a una loma de hormigón y asfalto rodeada, paradojas de la vida, por 60 millones de olivos. Esto es Úbeda Historia, bienvenidos. Iguales a los condottieros italianos en su amoral ansia de camorra y rapiña, pero menos cultivados y más desenfrenados en sus instintos. Ora se enfrentan en enemistades que duran años, ora se juran en solemnes alianzas una corta lealtad para unirse en contra de un tercero. Forman constantemente camarillas y bandas,
pero nadie guarda interiormente lealtad a nadie, y todos, aunque emparentados y casados entre sí, guardan a los otros implacables envidia y enemistad. Algo pagano y bárbaro sigue viviendo intacto en sus salvajes almas, sin importar que se llamen a sí mismos protestantes o católicos, según sea la ventaja que esperan obtener. Son precisamente aquellos que debían ser los más leales, los lores y los varones, esa estirpe caballeresca tenebrosa y fuerte, salvaje y desenfrenada, obstinada e inflexible, pequeños reyes en sus feudos y castillos, arrastrando como a reses a sus campesinos y pastores a sus eternas pequeñas luchas y rapiñas. Estos indiscutidos jefes de clan no conocen otra alegría de vivir que la guerra. La disputa es su placer, los celos su acicate, el ansia de poder su ideal vital. Este texto de Stefan Zweig pertenece a la biografía que el escritor austriaco dedicó a María Estuardo. En él se describe el carácter de la nobleza escocesa en el siglo XVI, pero podría ser perfectamente aplicable a la castellana de los siglos XIV y XV. Por supuesto, la de Úbeda encajaría a la perfección. Mucho de esto nos vamos a encontrar en el capítulo de hoy. Lo mejor es comenzar por donde dejamos el anterior, el reinado de Enrique II de Trastámara. Dejamos el episodio anterior a Úbeda en un estado que hoy sería calificado de zona catastrófica. En 1368, las tropas de Pero Gil, personaje situado entre el mito y la realidad, que unos asocian al mismo rey Pedro y otros le adjudican una identidad independiente y que ya analizamos en su momento, irrumpen en la ciudad a sangre y fuego, incendiando, asesinando y destruyendo todo a su paso. El grueso de la hueste estaba formado por moros de Granada, que son los que se ceban con la población, especialmente con los religiosos del convento de la Trinidad, que a decir de algunas crónicas sufren todo tipo de vejaciones y atrocidades. Entre las pérdidas materiales más lamentables cabe destacar la destrucción, pasto de las llamas, del archivo municipal, ubicado en la iglesia de San Pablo, una documentación que de haberse conservado hubiera supuesto un material de incalculable valor para el conocimiento de aquellos siglos tan oscuros. Era en dicho templo donde se reunía el concejo de la ciudad, de ahí que actas y legajos tuvieran allí su sede. Pero Gil o Pedro I asaltan Úbeda porque ésta se había puesto de parte de Enrique, hermanastro del rey, que se había sublevado contra el monarca y había desencadenado una terrible guerra civil en la que terminan involucrándose también Francia e Inglaterra. Tras la derrota y muerte del rey Pedro en la batalla de Montiel, 1369, llegará al trono de Castilla Enrique II de Trastámara, inaugurando así una nueva dinastía. Todo esto fue visto más o menos en profundidad en el episodio anterior. Pues bien, Úbeda, que en esta ocasión se decantó por el bando rebelde, termina viendo cumplidas sus aspiraciones, aunque el precio que tuvo que pagar fuera el de la misma devastación de la ciudad, a excepción de la ciudadela del Alcázar, donde se pudo refugiar el grueso de la población. Cuando decimos que Úbeda apoya al Trastámara, nos estamos refiriendo solo a la élite dominante, en este caso a los magnates, esa nobleza cada vez más prepotente que se niega a someterse a la autoridad real y ven en el bastardo Enrique un instrumento para mantener o ampliar su poder. De hecho, el nuevo rey, una vez proclamado, tendrá que ratificar todo tipo de concesiones y privilegios a esa aristocracia castellana que se pone de su parte durante el conflicto, de ahí que haya sido conocido por la historia como Enrique el de las Mercedes. El resto de los habitantes ubetenses pudieron estar a favor del rey Pedro, aunque su posición de sometimiento a las grandes familias hizo que su opinión no contara a la hora de posicionar a la urbe en uno u otro bando. Este es, a grandes rasgos, el escenario que nos encontramos a punto de arrancar el último cuarto del siglo XIV. Úbeda es un reflejo de la misma Castilla, asolada por la larga guerra civil y con un estamento nobiliario más reforzado que nunca. Veamos qué sucesos ha dejado la historiografía referentes a la ciudad durante el reinado del primer Trastámara. Enrique II, el bastardo, el fratricida o el de las Mercedes, reinó en Castilla desde 1369 hasta 1379. Úbeda, a pesar de los estragos sufridos durante la guerra, verá recompensada su lealtad y el monarca, agradecido,
poco después de subir al trono, le otorga el título de muy noble, muy leal y antigua ciudad. Esta concesión la dicta desde Toledo, a donde acuden algunos comisionados de la villa para rendirle homenaje. Al mismo tiempo le da por escudo de armas la corona real en campo rojo y 12 leones por orla en campo de plata, en recuerdo y recompensa de la heroica hazaña que 12 caballeros subetenses hicieron en el sitio de Algeciras, el mismo que luce hoy en día. Nos remitimos al capítulo titulado 12 leones para un escudo. El rey viene a ratificar la promesa que hiciera su padre Alfonso XI a la ciudad de otorgarle este escudo cuando tuvo lugar el suceso en 1344 y que a causa de su muerte y los disturbios sobrevenidos en el reinado de su hijo Pedro no se pudo llevar a efecto. A partir de ahora, Úbeda deja de ser villa y pasa a considerarse ciudad a todos los efectos. En un documento fechado en febrero de 1369 se la designa como reparo y ensalzamiento de la corona de Castilla, al tiempo que es beneficiaria de muchos privilegios, entre ellos la exención a todos sus vecinos del pago de pechos o impuestos de toda clase. A decir de la citada Carta Real, por la cual razón somos nos y seremos siempre muy tenudos de hacer muchas y grandes mercedes a todos los vecinos y moradores de la dicha ciudad, en tal manera que todo el mal y daño que por nuestro servicio recibieron sea enmendado. Al mismo tiempo se dispone que el pendón de la ciudad acompañe siempre en las guerras al pendón real y no a ningún otro. Como puede verse, el rey supo ser agradecido con la ciudad de Úbeda. Parece ser que la urbe vive unos años de cierta prosperidad durante el reinado del primer Trastámara, y en parte esto puede deberse al empeño realizado por el mismo monarca para sacarla del estado de postración en que había quedado durante el desastre de 1368. Por ejemplo, se aprueban conciertos sobre la comunidad de pastos que tratan de buscar un equilibrio entre agricultores y ganaderos. Acerca del estado de la agricultura y la industria poca cosa se puede decir, pues no han llegado datos. Lo que sí parece seguro es el predominio de la ganadería sobre la agricultura, especialmente la cría de caballo, que siguiendo la tradición musulmana tenía un fuerte arraigo en el término. Los criadores, de hecho, obtienen privilegios reales en forma de exención de impuestos, y el concejo de la ciudad es requerido en numerosas ocasiones para vender caballos para uso personal del rey. Asimismo, la seda y la lana gozan de un gran desarrollo, herederas también de los tiempos árabes. La ciudad se reactiva y, en opinión de Ruiz Prieto, renace su antiguo esplendor. No obstante, siempre hay un lado oscuro que enturbia la buena sintonía que parece aflorar tras la terrible guerra civil. Y es que el mal endémico de la Baja Edad Media volverá a tomar impulso ahora con energía renovada. Nos referimos al eterno enfrentamiento de las principales familias nobiliarias, en el caso de Úbeda, a cuenta de, entre otras muchas cosas, la posesión del Alcázar, bastión inexpugnable fortificado desde el que se controla toda la población. Esto, sumado a la elección anual de oficios, daba lugar a encuentros, muchas veces sangrientos, en las calles. Las dos familias que van a disputar el poder durante esta época son los Arandas y los Traperas. A pesar de la prohibición real de levantar nuevos palacios en las villas y ciudades, adquirir terrenos que incrementaran el poder nobiliario o incorporar al concejo procuradores del común, es decir, no pertenecientes a la aristocracia con el fin de limitar su influencia, por ejemplo, la figura del personero, que venía a ser algo así como un representante popular, de nada sirve. Las luchas banderizas ocasionarán en Úbeda constantes disturbios y violencias por detentar el control, como iremos viendo en el transcurso de este episodio. Enrique II muere en 1379 a los 45 años de edad. Aprovechando el interregno, los moros de Granada lanzan un ataque contra el castillo de Quesada, que, como ya explicamos en anteriores capítulos, era administrado por la nobleza obetense. De hecho, la villa pertenecía a Úbeda como concesión otorgada por Alfonso XI. Los moros, siempre alerta a descargar el golpe en momentos críticos, se lanzan contra el bastión, un punto clave en la divisoria de ambos reinos. Su alcaide era por aquel entonces Pedro López Dávalos, quien, viendo lo que le cae encima, pide urgentemente auxilio a su colega del Alcázar de Úbeda, que era Diego López Dávalos.
Este reúne al concejo y con la tropa parte en su ayuda,